En el episodio 6 de Arquitectura y Sostenibilidad hablamos con Ander Echevarría, director técnico comercial y cofundador de 100% Madera. Nos contó sobre su experiencia construyendo con madera, sobre las características y beneficios de este material y por qué esta es una de las materias primas más relevantes para la construcción sostenible y energéticamente eficiente. Bienvenidos. Hola Ander, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al podcast Arquitectura y Sostenibilidad. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer. Muy bien. Dentro de la construcción, los materiales tienen una huella ecológica brutal, tienen un peso muy grande y por eso la Ujú, madera está tomando mayor relevancia en estos días. Cuéntanos, cofundador de 100% Madera, ¿cómo llegan ujú. a esa iniciativa con tu socia? Bueno, esto empezó hace 27 años. Ya en el año 1993, bueno, me empecé a interesar por la construcción en madera. Yo venía de la protección contra la madera, contra carcomas, termitas, insectos xilófagos en general. Y bueno, pues se me brindó la oportunidad bueno, pues participar en una empresa que construían con madera. Me pareció muy interesante y bueno, pues empezó por ahí, ¿no? Pronto vi pues que esto tenía una cierta relevancia de cara bueno, al impacto medioambiental que tiene la construcción, ¿no? Y cómo la madera viniendo de bosques sostenibles, como nosotros trabajamos desde hace 27 años, porque siempre hemos trabajado con Finlandia, ahora ya fabricamos nosotros, pero trabajamos con Finlandia y allí llevan siglos, ¿no? Utilizando el sistema de gestión de bosques sostenibles, donde bueno, pues se corta un árbol y se talan, o sea, se tala un árbol y se plantan varios, ¿no? Con lo cual siempre hay más árboles de los que se talan. Y bueno, pues me pareció muy interesante. También era una forma de construir más rápido y también más saludable, ¿no? Para las personas. Y ahí arrancó y inició, ¿no? Un poco mi andadura o nuestra andadura en esta historia, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Vale, bueno, de ahí me surgen varias preguntas. La Mm. primera sería, esos bosques sostenibles, digamos, lo que tú dices, están en Finlandia, o por lo menos Sí, la parte de 100% madera lo trabajan con Finlandia. Ese sí, hasta ahora sí. transporte, ese Ujú. transporte de ese material tiene una Ujú. huella también, Sí. que aún así con la construcción en madera, supongo que sigue saliendo a cuenta eh, Ujú. hacer ese envío del material, o cómo funciona eso, digamos. En España hay alguna posibilidad de tener algunas maderas, Ujú. eh, quizá de pronto en otros países, eh, Ujú. aparte de Finlandia, ¿en dónde más tenemos esos cultivos, digamos, Sí. responsables y sostenibles? ¿Y cuánto dura el ciclo? ¿Qué tipos de madera también Ujú. estamos Vale. utilizando? Precisamente dejamos de fabricar en Finlandia o de trabajar con Finlandia porque hace unos 3 años aproximadamente hicimos el cálculo de la huella ambiental de esta oficina, de este showroom en el que estamos ahora. Eh, Teníamos muchas dudas de cuál era nuestra huella de carbono en realidad, ¿no? Cuánto era el daño que hacíamos al planeta construyendo de esta manera, ¿no? Sí que es cierto que siempre hemos utilizado materiales naturales, reciclados y de muy bajo impacto medioambiental. Intentamos por todos los medios evitar derivados del petróleo, etcétera. Pero no sabíamos exactamente dónde estábamos y teníamos claro que el impacto, la huella del transporte desde Finlandia hasta aquí, que eran 4.500 kilómetros, era muy elevado, ¿no? Y decidimos hacer este cálculo de la huella ambiental. Analizamos 15 puntos de impacto. O sea, se analizó en definitiva todo el proceso, desde cómo venían los trabajadores a trabajar, en qué vehículos, si eran gasolina, gasoil, bueno, todos los materiales, absolutamente todos los materiales de la obra, desde un interruptor hasta, bueno, todo, ¿no? El hormigón que se había usado, etcétera. Y efectivamente, bueno, el resultado fue el que nos esperábamos, que
el impacto mayor efectivamente era el del transporte, ¿no? Desde Finlandia. Y ahí fue donde tomamos una decisión y dijimos, bueno, esto lo tenemos que cambiar de alguna manera, aunque, como bien decías, compensaba mucho la huella de carbono con la gestión de bosques sostenibles que llevan haciendo durante siglos allí, ¿no? Con lo cual, bueno, estábamos muy bien. De hecho, nos dio el resultado solo 76 toneladas de emisiones de CO2. Es muy poco para una vivienda de 150 metros cuadrados como es esta. De hecho, preguntamos a la empresa que nos lo hizo y más o menos nos dijo que en construcción convencional hubiese sido aproximadamente 10 veces más, entre 700 y 800 toneladas de emisiones de CO2. Tanto nos preocupó el tema que decidimos compensar la huella de carbono, convirtiéndonos en la primera empresa en España que analizaba su huella ambiental y compensaba la huella de carbono. Lo hicimos con un proyecto muy bonito en Belo Horizonte, en Brasil, donde bueno, era un vertedero, es un vertedero que reutilizan las emisiones o sea, el gas metano que se genera cuando se deshace la comida o lo orgánico, digamos, ¿no? Toda la parte orgánica que hay en un vertedero, pues se reutilizaba ese metano para generar energía y reutilizarla en la propia planta de residuos, ¿no? Y bueno, pues lo invertimos ahí, podíamos haber plantado árboles o cualquier cosa. Y al final compensamos la huella de carbono y por eso somos balance neutro a día de hoy, ¿no? Ya digo que tomamos esa conciencia y ahora, como estamos haciendo, tenemos nuestra fábrica aquí muy cerquita, a 200 kilómetros aproximadamente. Y la madera es cierto que la estamos trayendo del centro de Europa, pero claro, ahora la traemos en bruto. Traemos mucha madera en un camión y esa madera la repartimos o se utiliza para varias viviendas, con lo cual hemos reducido muchísimo la huella de carbono, más o menos un 80% de esa parte, ¿no? De lo que es Vale. ¿Y qué tipo de madera o cómo sería la clasificación de, digamos, lo que utilizan principalmente? Es pino y abeto, y la clasificación, o sea, la calificación de la madera, la calidad de la madera siempre es C24 o GL24 en el caso de la laminada. Siempre utilizamos esta madera, ¿no? Es a día de hoy la mejor calidad que puede tener una madera estructural. Ya, de pronto de cara a los clientes, la construcción en madera se tiene como la percepción de que es algo quizá de una calidad regular, como que a veces tienen un poco de temor con la protección contra el fuego, pero la tecnificación cada vez es mayor y las protecciones incluso pueden llegar a ser mayores que las de otros materiales convencionales. ¿Cómo ha sido esa tecnificación, ese proceso tanto pues del material como tal, como de la calificación de la mano de obra? Porque también hay que pensar en ello. Pues sí, tienes toda la razón. En realidad la construcción con madera siempre se ha asociado a una construcción de mala calidad, bueno, más bien que se utilizaba pues para cabañas o casetas de aperos o bueno, un poco en esa línea, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Bueno, históricamente siempre se ha construido en madera y piedra, han sido los elementos principales dentro de la construcción a lo largo desde que existe la humanidad. Y bueno, como toda construcción, puedes hacerlo bien en madera o puedes hacerlo mal. Y ahí es donde entra lo que me preguntas, la cualificación del personal, de los trabajadores, ¿no? que entran en la obra. Normalmente no son carpinteros, es muy raro que haya carpinteros, no se necesita realmente que sea un entendido de la madera, porque lo industrializamos de tal forma que en realidad la madera prácticamente no la tenemos que elaborar, no la tenemos que mecanizar in situ en la obra, lo hacemos todo con maquinaria pues de última tecnología, en nuestro caso, que está robotizada y que no tienes que hacer nada, tú metes una viga de madera y ya te sale totalmente mecanizada y lista para ensamblar y montar, ¿no? Con lo cual, y además, bueno, ahora que hemos evolucionado, porque cuando trabajamos con Finlandia montábamos todo in situ en la obra, pero ahora ya llevamos las paredes montadas
con el aislamiento en el interior, los tableros a cada cara y llevamos la pared lista para ensamblar, ¿no? Entonces, realmente el personal que se necesita es más un personal que sepa interpretar los planos y bueno, pues más quizás un perfil técnico, ¿no? que incluso pues de peón o de obra. La gran mayoría vienen del mundo de la construcción convencional, del ladrillo, el hormigón, etcétera. Vale. Y bueno, les ha formado, les hemos ido formando poco a poco y al final pues ya llevan muchísimos años y muchas construcciones, ¿no? Vale. A raíz de esa tecnificación, vemos como ejemplo un hotel en Noruega, cerca a la ciudad de Oslo, con 18 pisos, más o menos 85 metros de construcción en madera. Sí. A raíz de eso te pregunto, ¿cómo está la normativa española respecto a las limitaciones en altura o cómo está, digamos, apoyando esa construcción en madera o qué podemos mencionar o qué puedes mencionarnos sobre la normativa? Si va acompañada con la tecnificación o va un poco detrás, ¿cómo está ese tema? Bueno, en realidad no hay una normativa específica que impida hacer un número concreto de plantas en madera, ¿no? No lo hay. De hecho, aquí ya se han hecho edificaciones de 7 pisos. Creo que es más una cuestión de temor, de miedo, ¿no? A construir con la madera, pues por desconocimiento, porque históricamente en España no ha habido una buena madera. Me lo preguntabas antes y no te lo he respondido. No hay una buena madera estructural. Sí la hay, pero cuando la laminas, ¿no? Cuando haces un laminado o un contralaminado, entonces, bueno, conseguimos una madera de muy alta calidad. Pero los árboles aquí son de un crecimiento muy rápido, entonces la densidad de la madera no es muy buena, ¿no? Y como no ha habido esa cultura, pues quizás es más el miedo que otra cosa. No hay una normativa específica que diga máximo en madera podemos construir tantas plantas. No. Ojalá se construyeran rascacielos en madera. Sé que hay algún proyecto por Austria, por ejemplo, de 31 pisos y hay un japonés constructor que quiere hacer uno de 80 pisos, 90% madera, 10% acero, para su jubilación, ¿no? Que quiere hacer ese edificio. Veremos a ver si al final se lleva a cabo o no. Bueno, hay que seguirle la pista. Dentro de las bondades del material, ya digamos, limitación de altura no tenemos. No. Térmicamente se comporta muy bien. Y Correcto. una de las cosas que más apreciamos es la reversibilidad de las construcciones, es decir, armamos un proyecto y en el dado caso que queramos desmontarlo, lo podemos hacer sin problema. ¿Qué otras Correcto. bondades nos puedes mencionar del material? Bueno, una de ellas, curiosamente, es lo que más miedo suele tener la gente, el fuego. La resistencia al fuego que tiene la madera, bueno, es de sobra conocida y aguanta más que otros materiales como puede ser el acero, ¿no? Que a unos grados determinados pues colapsa y cae, ¿no? La madera, una madera, por ejemplo, por poner algo concreto que conozco el dato, ahora mismo el CLT, el panel control laminado, CLT, 10 centímetros, estamos hablando de 30 minutos de resistencia, 60 minutos de resistencia al fuego, aproximadamente, ¿eh? Más o menos depende del tipo de madera y depende de muchas cuestiones, pero más o menos estamos en torno a 60 minutos de resistencia al fuego, con lo cual ya es más del doble de lo que te exige la normativa española para una vivienda, ¿no? O sea, ya es algo muy positivo. Otra de las grandes bondades, como bien decías, es el aislamiento térmico. Es un material que aísla mucho, que aísla muy bien, no genera puentes térmicos, algo muy importante dentro de la construcción, porque es muy mal conductor y por lo tanto no tenemos ese puente térmico. Está absorbiendo CO2 toda su vida útil. En realidad está permanentemente hasta que lo deshaga o se queme o se caiga o se destruya, siempre va a estar absorbiendo CO2, con lo cual estamos contribuyendo, ¿no? A tener una calidad de aire mucho mejor. Y además es más saludable para las personas. Es un regulador de humedad muy bueno también. Absorbe la humedad cuando la necesita y la suelta poco a poco cuando el ambiente interior es demasiado seco
Y bueno, pues yo creo que son bondades suficientes como para que nos planteemos el poder construir en madera más a menudo, ¿no? Y empezar a dejar un poco el hormigón y el cemento, que no Ya, tengo nada en contra de ellos, pero bueno, creo que podemos compatibilizarlo, ¿no? Mm. bueno, quizás sí debamos tener algo en contra, ¿no? De los materiales que nos van a perjudicar de hecho, ya nos están perjudicando, pero bueno, es un tema que sería de otro podcast. Ujú. Lo que quiero continuar, en la durabilidad, entiendo que la madera exige una protección, algunas capas, y quiero preguntarte sobre qué estrategias se pueden utilizar para esa durabilidad y sobre todo con productos o con otros aditivos que no sean tóxicos. Se puede, definitivamente toca recurrir a productos que producen cierta toxicidad, pero que igual van a hacer que duren muchísimos años la madera. ¿Cómo se puede abordar el tema de la durabilidad? Pues realmente no es necesario el aplicar ningún producto para que sea más duradero. Se trata de una madera de calidad, con una humedad relativa buena y con una buena ejecución, sobre todo una buena ejecución en la obra, ¿no? Hay un dato por ahí que seguro que lo podéis buscar fácilmente en Internet, eh, que cualquier madera por debajo de un 19% de humedad es inmune a ataques de insectos xilófagos, que sería uno de los problemas, ¿no? de la durabilidad de la madera, que sea atacado por carcoma, por termita. Si tú instalas una madera con una humedad relativa acorde al lugar donde la vas a construir, aquí, por ejemplo, en esta zona de Madrid, normalmente la solemos instalar entre un 9, 10, 11% de humedad, suele estar ahí en ese rango, no necesitas darle ningún producto. Luego está la parte de la humedad que es el otro gran enemigo de la madera, ¿no? Y de otros materiales, pero de la madera también. Entonces, la humedad, por ejemplo, por capilaridad, cuando viene del suelo, hay que proteger muy bien esa estructura. Normalmente nosotros utilizamos 2 láminas anticapilaridad en diferentes puntos para que no suba esa humedad y llegue a estar en contacto con la madera, ¿no? Y luego la ejecución de la propia estructura y después, ya una vez que has terminado el edificio, lo más importante, el mantenimiento. El mantenimiento de ese edificio, hacer un mantenimiento normal como harías en cualquier otro tipo de edificación. Por ejemplo, si tienes una fuga de agua, una gotera que está cayendo permanentemente de un tubo dentro del muro y lo estás viendo y lo dejas durante mucho tiempo que aquello se humedezca, lógicamente vas a tener un problema y la durabilidad del edificio se va a ver muy mermada, ¿no? Sí quiero decir que a favor de los diferentes sistemas constructivos que hay en madera, que la durabilidad es bastante superior a otros que conocemos, ¿no? Como puede ser algún... Bueno, ya digo que hay que cogerlo con pinzas porque, porque esto depende mucho de la ejecución, pero el entramado ligero, más o menos, la vida media es de 150 años. Y esto lo sabemos bien, porque ya digo, hemos trabajado muchos años con Finlandia y hemos visto muchas edificaciones y nuestro fabricante así nos lo decía, ¿no? Entonces, bueno, 150 años de vida media, hoy día yo creo que está bastante bien, ¿no? El ladrillo, se habla de 42 años de vida media, pero no quiere decir que a los 42 años se caigan las casas, simplemente que puede haber alguna patología y que quizás haya que actuar, ¿no?, sobre ello. En el caso del CLT es muy reciente, es del año 93, las primeras construcciones de CLT, pero en estudios de laboratorio se habla de más de 300 años de vida media. Entonces, hombre, yo creo que es un material lo suficientemente resistente y duradero como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? O sea, tiene muy buenas propiedades y como todo en esta vida, la mano de las personas que lo elaboran, que lo manipulan, pues es lo que va a hacer que dure más o menos años. No es necesario. Nosotros no le damos ningún producto ni contra el fuego, ni contra insectos xilófagos, no tratamos nada. Simplemente dejamos que la madera siga su curso natural y protegerla de sus enemigos. Y la mejor forma es evitar, sobre todo, la humedad.
Vale. Ya pasando un poco más al tema práctico, Ujú. a la ejecución y al diseño, cuando se está concibiendo un proyecto, ¿hay alguna limitación? Pongo un ejemplo. En acero, pues sabemos las dimensiones de los perfiles comerciales. Con el hormigón tenemos o podemos calcular más o menos las luces entre los pilares. ¿Qué Ujú. limitaciones o qué modulaciones podemos tener en la madera? ¿Estamos limitados o no hay? No, no mucho, hombre, depende qué tipo de edificación. Si vas a hacer una nave que tenga 200 metros de lado a lado o 150 metros o 100 metros entre apoyos, pues seguramente tengamos que ir a unas vigas espectacularmente grandes, con un canto muy, muy potente, muy grande para hacerlo. Pero en construcción convencional, en viviendas normales y en edificios normales, no tenemos ninguna limitación. Es una cuestión de sección de canto de madera, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a un CLT, la mayoría de los fabricantes están en torno a máximo hasta 40 centímetros aproximadamente de espesor. 40 centímetros te puede dar para forjados sin apoyos, no me lo sé de memoria, pero más o menos de 12, 13, 14 metros de longitud. O sea, y si vamos a las secciones más normales, que suelen ser de 20 centímetros, pues podemos estar en torno a 6, 7, 8 metros de longitud sin ningún apoyo, ¿no? Sin ningún pilar. Si nos vamos al entramado ligero o al entramado pesado y vamos con vigas, colocamos vigas laminadas, aquí ya vamos a muchas más luces, a más longitud, ¿no? entre apoyos, porque podemos ir a cantos de viga de lo que queramos prácticamente, de 1 metro, de 1,5 metros, incluso de 2 metros, y poder alcanzar 70, 80 metros sin apoyos, ¿no? O sea, en realidad la madera ahora mismo tiene muy pocas limitaciones constructivas. Hace años sí, porque no había tanta tecnología, pero ahora mismo prácticamente ya digo, no hay ninguna limitación. Vale. Y en el montaje, ¿qué tiempos respecto, digamos, si hablamos de una vivienda Mm. media, los tiempos de montaje respecto a una construcción tradicional, ¿qué Ujú. tan rápido es? Bueno, ahí es donde creo que bueno, ganamos por goleada, ¿no? Como se suele decir. Eh, una vivienda de construcción convencional, por lo menos en España, pues de ladrillo y convencional, de 150 metros cuadrados, aquí seguro que habrá muchas empresas que dirán, yo lo hago más rápido. Bueno, seguramente, ¿no? Pero suele estar entre 8 meses, 9 meses, 10 meses y alguna vez algo más. En nuestro caso, 150 metros cuadrados, estamos aproximadamente en 3 meses de ejecución. O sea, desde que Vale. tenemos la cimentación, la solera, el hormigón, y empezamos a montar la vivienda y la dejamos totalmente terminada, lista para entrar a vivir, más o menos estamos en 3 meses, 3 meses y medio aproximadamente. Mm. Vale, muy bien. Sé que también el costo pues dependerá del tipo de proyecto y de muchos factores, pero en relación también a una construcción tradicional, ¿qué relación se podría tener? ¿Es un poco mayor? ¿Están iguales? ¿Cómo vendría a ser esa proporción? Pues ahora mismo en España ha cambiado mucho la cosa porque acaba de entrar en vigor, bueno, se ha modificado el Código Técnico de la Edificación, y ahora toda vivienda tiene que ser una calificación energética A, o prácticamente una calificación energética A. Y en enero del 2021 entra en vigor la famosa Directiva Europea, la 2010/31, que te obliga a que toda nueva construcción tenga que ser un edificio de consumo casi nulo. Entonces, la única forma de comparar una vivienda de construcción convencional con ladrillo, hormigón, etcétera, con respecto a la nuestra, sería hablar de eficiencia energética. No sé de qué otra forma podríamos llegar a compararlo, ¿no? Si vamos a una calificación energética A en cualquiera de los dos casos, ¿no? Cumpliendo las mismas demandas energéticas, tanto en refrigeración, calefacción como de energía primaria, siempre vamos a ser más baratos nosotros. ¿Por qué? Por la rapidez de ejecución, básicamente. Entonces, no hay diferencias económicas. Si acaso, habría diferencias económicas a nuestro favor.
Hasta hace poco no era así. Hasta hace poco el código técnico te decía que podías hacer una calificación energética C, más o menos, y aquí, más o menos, en la zona de Madrid, por poner ejemplos concretos, hace unos meses la construcción convencional, vivienda mediana de 150 metros cuadrados, podía estar aproximadamente sobre los 1.000 euros el metro cuadrado. Al cambio en otras monedas, no sé, pero más o menos 1.000 euros el metro cuadrado. Algo más de $1.000 el metro cuadrado. Y nosotros, esa misma construcción, en calificación energética A, o sea, de una C a una A, estábamos en 1.200 euros el metro cuadrado. O sea, aproximadamente bueno, unos 30.000 euros por encima. Ahora ya digo que es diferente porque además Claro. la construcción convencional tiene peor aislamiento, ¿no? Entonces necesita un grosor de muro mayor para conseguir lo mismo que nosotros hacemos en un muro inferior. Por lo tanto, se pierden metros cuadrados útiles y eso tiene un coste también. Ya. Y eh, España, ¿qué tan, claro, ahorita con el CT actualizado, pues va a mejorar, pero respecto al resto de Europa, ¿cómo está, digamos que en la construcción en madera? Bueno, muy por debajo, muy lejos de lo que se está construyendo en Centro Europa o en el norte de Europa, ¿no? En el norte de Europa, en países como Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, prácticamente el 90% de las edificaciones son con madera, por lo menos de viviendas unifamiliares o que no están en el núcleo urbano, ¿no? Y en Centro Europa, por lo mismo Alemania, etcétera, pues se construye muchísimo con madera. En España no te sabría decir exactamente el porcentaje, pero vamos, estoy seguro que no llegamos a un 2% de la construcción total que se hace que sea en madera. No, vamos. Yo aspiro a que pronto esto sea diferente y lo he visto a lo largo de estos años, hemos visto esta evolución que antes suponía un 0, poco y ahora cada vez se está haciendo más, sobre todo por la parte de eficiencia energética. Ha habido muchos, como en todo el mundo, pero aquí especialmente, muchos casos de pobreza energética, ¿no? En la época de la crisis anterior y de gente que, bueno, pues personas que se habían hecho viviendas quizás un poco grandes y no tan eficientes energéticamente y, claro, pues cuando llegaba el invierno tenían que deliberar entre poner la calefacción o dar de comer a su familia. Entonces, eso, pues, con la construcción en madera, la buena construcción en madera, pues, hombre, se puede solucionar, ¿no? Un poco por el gran aislamiento que tiene, me refiero, el sistema constructivo en general. Ese sistema constructivo evidentemente es súper compatible con las certificaciones tipo BREEAM, LEED, Verde, Sí. Passive House. Uh-huh. Y Sí. esa podría ser otra de las bondades, ¿no? Porque el propio origen natural del material califica en algunas de las certificaciones. Uh-huh. Pues Que, mira, la verdad que me hagas esa pregunta porque precisamente estamos ahora en un proceso nosotros de auditoría de nuestra empresa y si todo va bien, llevamos ya un año y pico, y si todo va bien, pues seremos la primera empresa en España que consigue una precertificación verde del sello verde medioambiental, el que ha nacido con la normativa española, sería el equivalente al BREEAM inglés o al LEED americano. Y todas nuestras construcciones van a ir ya con esta certificación, o sea, precertificación directamente, ¿no? Ya hemos certificado algunas con sello verde, con BREEAM y con LEED todavía ninguna, y efectivamente ahí es donde hemos visto que como nosotros construimos siempre de la misma forma, con los mismos materiales, y son siempre por naturales, reciclados, de bajo impacto medioambiental, y además la construcción en madera, la propia estructura, hemos visto que los resultados que tenemos son muy buenos. En la mayoría de nuestras construcciones, sin hacer absolutamente nada, tenemos ya las cuatro de las 5 hojas que el sello verde, por ejemplo, tiene, ¿no? O sea, el máximo serían 5, estamos ya en 4. La quinta normalmente la solemos conseguir con la reutilización de agua, o sea, de las aguas de lluvia o grises o negras, para darles una segunda vida, ¿no? Y efectivamente, con la madera tienen muchísimo menos impacto y por lo tanto es más fácil conseguir este tipo de certificaciones medioambientales.
Vale. Bueno, para los interesados en contactar a 100% Madera, pues primero, ¿dónde pueden visitar el showroom? Que me comentaban del showroom y dónde Sí. los pueden encontrar, digamos, en redes sociales o en la página. Ujú. Bueno, nosotros para poder venir a ver nuestro showroom funcionamos con una aplicación de citas que es muy cómoda. La gente nos envía un correo, le mandamos este link y cada uno pues, elige el día y la hora que quiere venir a vernos. Es como reservarte las entradas del cine, ¿no? Es muy cómodo. Y estamos en Guadalix de la Sierra, en Madrid, en la zona de la Sierra Norte de Madrid. Tenemos 6 oficinas en toda España, 6 delegaciones, pero la central está aquí en Madrid. Y bueno, la página web es www.100%madera.com. Esa es la central. Hay más páginas web de otras delegaciones que tenemos. Y bueno, las redes sociales y el canal de YouTube son todos pues, @100%madera. 100% madera Vale, ahí nos pues puede. en la descripción dejamos la información. Antes de despedirnos, Ander, Mm. para un interesado en la construcción sostenible, algún libro, algún video, algún PDF que no se pueda perder, en el canal de YouTube de 100% Madera podemos encontrar información Sí, yo creo muy que el relevante. mejor sitio efectivamente es nuestro propio canal de YouTube. Tenemos muchos vídeos que hemos subido y ahí hay un poco de todo. Tenemos alguno que se ve todo el proceso de fabricación, desde la fabricación, cuando entra la madera en la máquina, se elabora, se mecaniza, se monta y cómo lo llevamos a la obra y allí lo montamos. Y viviendas también de todo el proceso hasta terminar completamente la vivienda, ¿no? Entonces, creo que el mejor sitio para informarse sobre este tipo de construcción que realizamos, que quizás es un poquito especial, ¿no? Porque además también metemos la parte de bioconstrucción, el canal de YouTube nuestro creo que sería el sitio más indicado para poder ver todo ello, sin duda. Bueno, muy bien. Ander, pues muchas gracias por tu tiempo. Espero No, que con 100% Madera todo vaya muy bien y espero conocer pronto el showroom. cuando quieras estás invitado, tanto tú como todo el equipo, y cuando queráis, aquí está a vuestra disposición. Perfecto, vale. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, adiós.